Saludos amigos, bienvenidos nuevamente a Edición Nocturna. Me acompaña Héctor Marte, jefe de redacción del periódico El Caribe. Yo soy Miguel Guerrero y estamos ambos muy contentos de estar nuevamente con ustedes en sus hogares. En la noche de hoy vamos a tocar un tema que acapara la atención de casi todos los medios de comunicación. Y es una preocupación que ha venido dándose desde que se celebraron las primarias en los dos principales partidos del país, el Partido de la Liberación Dominicana y el Partido Revolucionario Moderno, y es que si los precandidatos de uno u otro partido podrían ser candidatos de otra organización política. Y para ello contamos con la participación de tres destacados abogados dominicanos, los licenciados Simon Freund, el licenciado Julio Curi y el licenciado José Leonardo Martínez Opperman. Buenas noches, caballeros, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Miguel. Bueno, la pregunta que se hace todo el mundo, ¿puede Leonel Fernández y pueden otros, puede Lucía Medina, pueden otros que a los que no les fue bien en la campaña como precandidato, podrían presentarse por otra organización política? Bueno, don Miguel, yo creo que aquí estoy en minoría con dos abogados expertos que ya han desarrollado el tema, pero yo entiendo que definitivamente surge la duda por el hecho de que la ley electoral y la ley de partidos no es clara. Sin lugar a dudas, el legislador en la 3318 y en la 1519 cometió varias pifias, en el sentido de buscando limitar el concepto del transfugismo y cómo prohibir que un candidato o precandidato que hubiese perdido en un proceso interno en un partido fuese a otro. Tanto la ley de partidos como la ley electoral en un momento intentaron, a mi entender, regular eso, pero de la lectura misma de los artículos usted se da cuenta que realmente no está tan expresamente claro el hecho de esa prohibición. Por lo cual ha dado lugar a este debate que se ha suscitado, que en definitiva al parecer va a ser decidido por el Tribunal Constitucional en virtud de unas acciones que han interpuesto. Pero mi afirmación, antes de pasar a los dos colegas amigos, es que yo entiendo que en virtud de lo que establece la ley, esas discrepancias, entiendo que sí, que el presidente Leonel Fernández podría aspirar por el partido, la Fuerza del Pueblo, como se denomine, en el próximo torneo electoral. ¿Ustedes comparten ese punto de vista? Desde mi óptica, sin responder específicamente la pregunta, porque no quiero analizar este tema desde el ámbito de una sola persona, sino desde el ámbito de cualquier ciudadano. Sería un contrasentido que desde mi postura apoyara una limitación ilícita, desproporcionada o irracional de un derecho o garantía fundamental. Sin embargo, los derechos y garantías fundamentales pueden ser limitados de conformidad con la ley. Del análisis de las disposiciones conjuntas y armónicas de la ley de partidos y la ley de garantías electorales, aunque reconozco algún tipo de ambigüedad en la redacción por la aplicación de conceptos alternos sin especificación, pudiera generar algún tipo de confusión que puede ser llenada o salvada con el análisis general de las normas y de las actas que dieron lugar a esas normas, así como los test de razonabilidad y proporcionalidad de la limitación del derecho. Por lo tanto, desde mi óptica, cualquier ciudadano que haya participado, es decir, haya ejercido el derecho fundamental de ser elegible en un proceso interno previo a unas elecciones generales, tiene vedado por mandato de la ley una limitación como consecuencia del ejercicio de ese derecho, que es el caso que aplica para todas las personas que participaron en las primarias abiertas y simultáneas del pasado 6 de octubre. ¿Usted opina igual, doctor Cruz? Sí, yo estoy de acuerdo con Sigmund en el sentido de que el legislador pecó de impreciso tanto en la redacción del artículo 49 de la ley de partidos como en el artículo 134 y 135 de la ley orgánica del régimen electoral. Ahora bien, cuando una norma cuando no se puede determinar el sentido y alcance de una norma por el método de interpretación literal o textual, que es infiriendo de la lectura una y otra cosa, me refiero al sentido y al alcance, hay que recurrir forzosamente a los demás métodos de interpretación. El sistemático, el teleológico o el histórico. Yo me quedaré con el sistemático, que es el contexto en el que está la norma que se interpreta. El artículo 49 es parte de la sección tercera del capítulo 5 de esa ley. La sección tercera se titula de los precandidatos, el capítulo 5 de la precampaña.
¿Qué es la precampaña? Es el periodo, la precampaña electoral es el periodo en el que los militantes de los partidos pugnan entre sí para definir las candidaturas a cargos de elección popular. Entonces, cuando el legislador en el artículo 49, numeral 4, condiciona la viabilidad de una precandidatura que previamente no se haya sido candidato por otro partido, agrupación o movimiento, es obvio que incurrió en una ambigüedad de tipo semántico, pero que no priva, no impide la interpretación correcta, porque si es una laguna o una ambigüedad de tipo sintáctico o semántico, tiene que interpretarse. ¿Qué fue lo que? Porque ahora es que son tantas las cosas que hay que decir. Si uno analiza el contexto, es obvio que vamos a tener que interpretar que se trata de precandidatos, porque en esa etapa no hay candidaturas. Hay candidaturas cuando ya se presentan, claro, cuando los que participan en las primarias o en las convenciones son electos por mayoría de... No, y además no puede haber dos candidatos en un mismo partido para una sola posición. Hasta tanto no se coge un candidato, sí, nosotros hay varios precandidatos, son aspirantes a candidatos. Pero yo no la traje la ley, pero sí se lee. La condición es que ningún precandidato a una posición electiva no haya sido previamente candidato por otro partido, ¿no? Ahora, la Junta Central Electoral interpretó ya ese texto, porque recordemos que la primera de las modalidades que se celebra son las primarias y le son seguidas por las convenciones. Y entonces aquí, en el reglamento que ellos dictan para la regulación de las convenciones, que ya tuvo lugar también, o tuvieron lugar, en el artículo 10 de este reglamento de la Junta Central Electoral, estableció lo siguiente: los candidatos que sean postulados en los cargos que han sido reservados por la alta dirección partidaria deberán cumplir con los requisitos que establecen la Constitución y las leyes en esta materia, excepto aquellos que provienen de otras organizaciones, transfugismo, ¿no? Pero hasta aquí no, vamos a ver, que provienen de otras organizaciones políticas en lo relativo al tiempo de permanencia en el partido. Eso fue declarado ya inconstitucional por nuestro Tribunal Constitucional. Y de manera específica cuando se trate de alianzas o coaliciones, casos en los cuales se podrán presentar personas no pertenecientes a la organización partidaria, siempre que las mismas no hayan participado en las primarias o convenciones de otros partidos y en las cuales no hubiesen ganado las posiciones a las que fueron propuestos. Entonces, ¿dónde está la ambigüedad? En el empleo, tanto en el artículo 134, porque en el 134 se refiere que ninguna persona que haya sido nominada para ser postulada a un cargo de elección popular podrá hacerlo por otro partido. En el mismo... Es lo que encontré en la web. Estas son las cosas que suceden en los programas en vivo. Así. Lo que pasa es que el artículo, para ayudar ahí a Julio, don Miguel, el artículo 135 de la ley. Correcto. 1519. La 134 establece el concepto de transfugismo y establece que los nominados, ese es el concepto, a cargos de elección popular no podrán ser realizados en el mismo proceso electoral por otro partido. Pero el 135 establece cuál es la condición o cómo se adquiere la condición de nominado y dice que serán nominados aquellos que hayan sido ganadores de unas primarias o de un proceso de convención en un partido. Entonces, de la lectura de ese artículo 135 se entiende que, en este caso, para ponerle un nombre, el doctor Leonel Fernández no ha sido nominado por el PLD porque no ganó una convención, sino que resultó perdedor. Pero a la vez... Pero él fue nominado como precandidato. No, porque la nominación se adquiere al momento de que tú has sido ya resultado ganancioso de un proceso. Eso es en virtud del 135. 135, correcto. Pero de la lectura del 134 se infiere que el legislador quiso otra cosa. Lo que pasa es que, Julio, el transfugismo puede desviarse de dos maneras. Transfugismo no es solamente quien perdió una candidatura y se va a otro partido a aspirar. Transfugismo puede ser también aquel que haya ganado una candidatura y se va a otro partido. O sea, el transfugismo tiene... Pero ese caso no ocurre aquí en el país. Exactamente. Porque yo entiendo que, independientemente de todas las interpretaciones que podamos darle, sabemos cuál es el contexto y cuáles fueron los debates que se dieron, las discusiones que se dieron para producir esta legislación. Y los casos que se han dado aquí son los de precandidatos yéndose a otro partido. Por ejemplo, precandidatos que pierden y van a otro partido. Demóstenes Martínez actualmente fue elegido por una primaria en el PLD a candidato a diputado
y se fue para el Partido de la Fuerza del Pueblo. Pero esa es la ese un excepción, ejemplo. pero esa es la excepción Bueno, pero que eso confirma creo la que no se había dado antes algo parecido. yo desde No, pero él se fue No, ya no, la- como precandidato. Sí, no, él porque se fue tenía que como, tomar él se una fue como decisión. nominado, él se fue como candidato ganador de unas primarias. Él ganó y tenía Él que ganó tomar una del decisión. PLD. entonces y se el fue. legislador, Bueno, pero se supone que esa es un puesto que le corresponde al partido. don Miguel, Bueno, la déjame pregunta hacerle- yo le hago déjame- ahí a mi colega. Entonces, en el caso de Demóstenes Martínez, ¿puede uno aspirar por la Fuerza del Pueblo? Déjeme yo ver si yo, desde el día 6 de Pero octubre, tenemos que hacer una pausa, doctor. Regresamos después de ella, así tendremos más oportunidades y no más interrupciones por algún momento cuando regresemos después de la pausa. Bien, de regreso en edición nocturna estamos conversando con 3 distinguidos abogados dominicanos sobre si una persona, un político, que haya sido precandidato de un partido puede ser después candidato o precandidato de otra organización política. le decía, don Miguel, que desde el 6 de octubre vengo pensando cuál es la lógica del legislador al establecer esa prohibición o limitación como una consecuencia del ejercicio de un derecho, que es el de ser elegido o elegible. Si nosotros analizamos el contexto de la ley, la prohibición o la limitante como tal, nos hacemos la siguiente pregunta. ¿El legislador quiso prohibir una conducta que no pasa históricamente o quiso prohibir una conducta que pasa y lacera la democracia, que también está Es el dentro de las transfugismo, ¿no? garantías de la democracia para el sostenimiento del sistema del Estado Dominicano? ¿Qué quiso el legislador? ¿Quiso prohibir lo que no pasa o lo que pasa? ¿Qué es lo que históricamente ha pasado? Que lleva al legislador por primera vez en 175 años de existencia de la República a establecer una limitante como consecuencia del ejercicio de esa garantía fundamental que es el derecho de ser elegible. ¿Qué fue lo que quiso prohibir? Quiso prohibir que el que ganase una candidatura, sea cual fuere, posteriormente a ser proclamado candidato, entonces se marcha a otro lado. Eso usualmente no ocurre aquí. Usualmente no ha ocurrido. Yo no tengo muchas referencias sobre eso. Tal vez habrá 1 o 2 casos. Pero lo que usualmente ocurre es que aquel que va a una pugna interna o era no elegido fruto de una convención de delegados, como se hacía antes, y quedaba con una minoría o no era electo, pues entonces desconforme se iba a otro partido, se iba a otra organización y laceraba el sistema. Y como consecuencia de eso, el legislador ha puesto esta limitante, que entiendo que ni es irrazonable ni es desproporcionada, porque no se trata de un requisito previo para optar por la candidatura presidencial, como se ha querido establecer, sino se trata pura y simplemente de una consecuencia de haber ejercido el derecho fundamental Ahora, de ser elegible. todos los derechos, incluso los derechos fundamentales, tienen algún tipo de limitación. Porque, por ejemplo, la Constitución de la República establece y garantiza la libertad de expresión. Pero yo no puedo antes decir por televisión que fulano de tal no es más que un ladrón. Permite el matrimonio, pero prohíbe la bigamia. Los militares no pueden votar. Y el voto es un derecho legítimo de los ciudadanos. Es decir, que en todos los aspectos de la vida humana hay ciertas limitaciones. La propia Porque si no elección viviéramos- presidencial, por ejemplo. Sí, claro, también. la propia ejercicio presidencial está limitado a 2 periodos. Es decir, ¿hay algún elemento o algún margen de limitación en el ejercicio de los derechos fundamentales? No sé si es una interpretación correcta. ¿Verdad? Mira, Miguel, ya de todos modos la discusión carece de sentido porque los abogados que asisten al expresidente han abandonado la teoría de la confusión en la interpretación de ambas leyes. Ellos ya entienden que la interpretación sistemática o teleológica, como ha dicho Hoppelman, los tiene irremediablemente atrapados a ellos en las redes de esas disposiciones y por tanto no pudiera ser el candidato en virtud de esos argumentos. Ahora ellos alegan que se trata de una condición de elegibilidad distinta a las previstas en la Constitución y que por el principio de favorabilidad, en virtud del cual se deben interpretar los derechos fundamentales, habría que reconocerle al expresidente la participación
como candidato a la primera magistratura de la nación. Pero él tuvo ese derecho. Él tuvo ese derecho. Sí, tú has Y lo ganado en la ejerció. diana porque él ejerció ya su derecho a ser elegible. claro. No se trata ya de una condición de elegibilidad, sino de un requisito para la proposición de la candidatura. Entonces ellos argumentan las llamadas numerus clausus, que son las cláusulas cerradas, con el que tradicionalmente se ha interpretado el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que establece que que no se puede proscribir o limitar el ejercicio al derecho a ser elegible, salvo que por razones de edad, salvo que no sea por razones de edad, por condenas apenas exacto, mediante sentencia firme. Ellos alegan que esta no es una de esas numerus clausus. Y eso no es cierto, porque la Corte Interamericana, primero en el caso de Yatamá contra Nicaragua y luego en el conocidísimo caso de Castañeda Guzmán contra México, estableció que los países son soberanos para restringir el ejercicio de todos los derechos son relativos, ninguno es absoluto, pero el derecho a ser elegible siempre y cuando se observen los principios, como ya también decía Hoppelman, de razonabilidad, proporcionalidad y legalidad. Pero ya el Tribunal Constitucional había dicho que no, las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no son vinculantes al derecho dominicano. Son referencias porque es la manera de como la han interpretado. Claro, porque el protocolo de adhesión fue a través de un decreto emitido por el expresidente Fernández, precisamente cuando debió haber sido por ley, Exacto, tal como se aprobó la Convención El Americana Congreso de Derechos Humanos. Pero no es el caso, es la referencia, ¿no?, de cómo la Corte Interamericana ha interpretado la Convención. Pero Ahora, la misma Corte, sobre ese particular y brevemente, estableció posteriormente al tema de la adhesión del tratado al ordenamiento jurídico interno, que por el uso y el reconocimiento continuo de la República Dominicana, tanto de las legislaciones de la Corte como de la propia competencia de la Corte Interamericana, era una cuestión de derecho interno y no así oponible a la misma Corte y a los demás países que formaban parte del grupo. O sea, eso es un tema que ha quedado salvado. Todavía se utilizan de manera continua, ininterrumpida, todos esos referentes en el derecho dominicano. ahora, Eso cuando la Corte Constitucional o el Tribunal Constitucional dictaminó que la no vinculación de las decisiones de la Corte Interamericana, pareció olvidar que el Estado, que había habido en el bufete directivo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos una jueza dominicana designada por el Estado dominicano o propuesta. Es decir, ahí había una contradicción. ¿Cómo tú no reconoces la autoridad de una corte si designa un juez tuyo en esa corte, ¿no? Esas son las contradicciones que uno a veces no entiende. Desde una perspectiva del ego. Sí, así es. Desde una perspectiva del ego. Así es. Pero yo quería también decir algo, Miguel. Mire, Hopper mencionaba un aspecto con el tema de ponderación y de ponderar los derechos. Y yo creo que aquí hay un tema de que aquí hay por un lado un derecho a elegir y ser elegido, como establece la Constitución, que argumenta una parte. Pero del otro lado no existe un derecho fundamental que choque con esto, porque los ponentes han establecido que el transfugismo es un derecho a querer ser protegido, que el tema del sistema democrático, pero definitivamente no existe un choque de derechos en este sentido. Aquí lo que existe simplemente es un derecho de una persona, un candidato o de varias personas, quien sea, a postularse o a elegirse a una posición X. Y una ley que establece ciertas limitantes para algunos casos en específico, como en los casos en los cuales haya una elección interna. Pero yo me pregunto, imagínense que el método de elección que se haya hecho en un partido político sea a través de un mecanismo de encuesta, que la ley lo prevé, es uno de los mecanismos que está establecido por la ley. Entonces, definitivamente el haber sido elegido o rechazado por una encuesta que no hubo intención de votos, que no hubo voluntad libérrima de los militantes, simpatizantes, ya eso le cierra a una persona que no haya sido elegido por un mecanismo de encuesta a no poder aspirar en ese proceso electoral por otra organización. Son cosas que nosotros tenemos que preguntarnos, de que si realmente la ley 1519 y la 3318 realmente van acorde Pero ese con, no es el con caso, esos derechos. esos no son los casos específicos de aquellos que perdieron una precandidatura. Pero esa ponderación es el caso que también es correcta. aplica en esa disposición de la ley. Esa ponderación es correcta siempre y cuando se asuma que el participar de una convención voluntariamente para cumplir un requisito interno de una organización sea para ejercer ese derecho fundamental de ser elegible.
O sea, si yo me someto a las reglas de esa organización para ejercer mi derecho fundamental a ser elegible, entiendo que la limitación como consecuencia de ese ejercicio del derecho es correcta, racional, justa y legal. Lo que no sería justa ni proporcionada es si yo no me presento. Bien, si me lo permiten, tenemos que hacer otra pausa, regresamos después de ella con un tema sumamente candente porque ha estado acaparando la atención de toda la opinión pública nacional en las últimas semanas. Regresamos después de la pausa. Bien, estamos de regreso en edición nocturna. No tiene que ver nada, yo no me estoy riendo como se está riendo un candidato, ¿no? Me río. Me estoy riendo por las cosas que suceden fuera del aire. Estamos de regreso discutiendo un tema sumamente fundamental y es el tema de si el doctor Leonel Fernández y muchos otros pueden ser candidatos de otra organización después de haber sido precandidato de un partido político. En el caso específico del doctor Leonel Fernández, y quisiera que ustedes ayudaran a aclarar esa confusión que reina o que prevalece en amplios sectores de la opinión pública nacional. No se trata de coartarle el derecho de elección a un candidato, sino la discusión gira a si una persona que ya ejerció ese derecho quiere ser nuevamente candidato porque se sintió, no ha querido aceptar el veredicto de los organismos autorizados para decidir quién ganó esa competencia. Yo creo que esa es una diferencia fundamental que debería estar en el centro de la discusión con relación específicamente al doctor Leonel Fernández. No sé si definitivamente no se puede negar que la situación que surge con el doctor Leonel Fernández es por haber salido derrotado en un proceso interno del PLD. Es, sin lugar a dudas, porque si hubiese salido ganancioso no creo que estuviéramos debatiendo esta situación ahora. Yo creo que lo que sí se va al final a decidir, que yo creo que es saludable y sano para la democracia. Claro, la discusión. Y lo que va a decidir el Tribunal Constitucional. Porque el Tribunal Constitucional decidirá si realmente esas disposiciones que la ley electoral y la ley de partidos establece tratando de limitar el transfugismo son acordes o no a la Constitución y a los derechos fundamentales consagrados en la misma, como el derecho a elegir y ser elegido. Y por lo cual, definitivamente para los fines jurídicos, para los fines académicos, para los fines del mismo fortalecimiento del sistema democrático, la situación que está viviendo el presidente Fernández con su posible impugnación de su candidatura es saludable. Yo la veo saludable porque el Tribunal Constitucional el debate sí lo es. Claro que sí, definitivamente. El debate sí lo es. ¿Y qué importancia tiene en este caso, cuando se debate un tema como este, la intención del legislador, que creo que esta vez está clara? Prevalece el hecho de que haya alguna inconsistencia o error, no sé, o algunos términos que se han utilizado en el texto. O sea, ¿qué es más importante? ¿Lo que aparece finalmente en el texto o la intención del legislador? Los congresistas que participaron en los debates están ahí todos. Los que participaron en la elaboración tanto de la ley electoral como ley de partido, que por cierto llama mucho la atención que el error se haya repetido en las dos legislaciones. Hay quienes piensan que hasta que fue intencional. Pero ¿qué es lo que prevalece aquí? ¿La intención del legislador o lo que aparece en el texto? Mira, indudablemente que el método teleológico está en la cima, en la cúspide del proceso hermenéutico. Y yo me pudiera hasta referir a un caso que pone de ejemplo un doctrinario colombiano en un libro que trata sobre los temperamentos interpretativos. Era ley en alguna parte que cuando se encontraba algo en las vías públicas, la persona, para hacer suya eso, el objeto encontrado, tenía que presentarse en la plaza central donde estaba el mercado y vociferar. Yo me he encontrado esto. 3 veces he encontrado esto, y si nadie lo reclamaba la tercera vez, entonces pasaba eso, lo que no era de nadie, la res nullius, a ser suya. Entonces este individuo encuentra un anillo muy valioso y para cumplir con el voto de la ley lo que hace es esperar las 3 de la madrugada para tirar las 3 voces. Cuando el asunto fue contestado, ¿no?, el juez consideró que él no había cumplido con la ley porque la intención del legislador era revestir de publicidad las 3 voces que había que dar del hallazgo, y el individuo lo había hecho, pero sin publicidad. Por eso la ley tiene que publicarse en diarios de circulación nacional. Ahora, la norma no establecía horario para hacerlo. Entonces aquí vamos al método teleológico. ¿Qué es lo que ha querido el legislador? Proscribir el transfugismo
que debilita sensiblemente el sistema de partidos, que de acuerdo con la mismísima Constitución, en su artículo 216, uno de sus fines principales, me refiero a los partidos, es el de fortalecer el régimen democrático. Cuando un militante resuma su inconformidad por haber perdido en un proceso y emigra a otro partido, debilita el sistema y por consiguiente también hace lo propio con el principio democrático. Entonces no cabe duda de que la voluntad del legislador, el propósito final era cerrar el paso al transfugismo para que esa persona no pudiese dar los saltos de pulga de un partido a otro para tratar de finalmente figurar en la nómina, en la boleta electoral del mes de mayo del año electoral. ¿Usted se imagina el caos que generaría para el sistema democrático ver los dos candidatos perdedores de las primarias irse a otros partidos? Eso sí formar sí otras vivió fuerzas. Hasta este año. Pero, eso siempre se vivió. Bueno, entonces nunca ha habido realmente esa preocupación. Esa era la intención del legislador a la hora de establecer esa consecuencia como parte de haber ejercido el derecho a ser elegido. Que es mi teoría sobre el análisis completo de este asunto. No se trata, esas disposiciones, ambas, de una limitante a aspirar a ser presidente de la República. Se trata de la consecuencia de haber ejercido a través de un partido político ese derecho o garantía fundamental de ser elegible. O sea, no es que previamente a esos sistemas yo tengo esa condición, sino que al ejercer mi derecho tengo que irme ahí. Bien. Yo hablaba de subsumir la conducta típica política tratando de mezclar los lenguajes jurídicos en el análisis de este asunto. ¿Y cuál es la conducta general, histórica, que ha ocurrido en el ambiente político nacional? No es el que gana y se va, es el que ha perdido e inconforme, abandona su partido y debilita el sistema democrático. Y ese es el objeto y esa es la razón por la que esas limitantes están ahí. Bien, tenemos que hacer una última pausa. Después de ella regresamos ya con la parte final del tema de esta noche. Por favor, continúen con nosotros en Edición Nocturna. Bien, llegamos ya a la parte final del tema de esta noche sobre si un candidato o un precandidato que perdió un proceso electoral a lo interno de una organización política puede después pretender o aspirar a esa misma candidatura en otra organización política. Nos quedan, caballeros, 4 minutos. 1 minuto y medio para cada uno, que serían 4 minutos y medio. Así que yo voy a ser muy breve. Voy a robar medio minuto. Yo voy a ser breve. Yo creo que el gran reto que tienen ahora, en este caso el amigo Julio que está involucrado en este proceso que se va a conocer ante el Tribunal Constitucional, su gran reto para mí es cómo vencer 2 derechos fundamentales que están expresamente consagrados por la Constitución: el derecho de la libertad de asociación y el derecho a elegir y ser elegido. Son 2 derechos que están consagrados de manera expresa, versus por el otro lado unas limitaciones que están impuestas por una ley que evidentemente tiene un carácter inferior en el sistema jurídico dominicano, en el cual limita esos 2 derechos que están consagrados en la Constitución, porque le está limitando el derecho a elegir, a ser elegido, y el derecho a asociarse libérrimamente en otro partido político. Entonces, yo creo que ese es el gran reto que tienen los amigos que están interactuando en esa acción judicial ante el Tribunal Constitucional, porque definitivamente yo entiendo que al final del día esas disposiciones de la ley orgánica electoral y de la ley de partidos tendrán que ser declaradas conforme a la Constitución. Esa parte además, no se había oído todavía. Además, en adición, agrégale con las situaciones que tiene la propia ley. Caballeros. Resulta que el artículo 112 de la Constitución prevé las leyes orgánicas, que son las que regulan justamente los derechos fundamentales. Y esa restricción a la que hace él referencia no es irrazonable, no es desproporcionada y mucho menos ilegal. Con relación al derecho de asociación, debo decir que no es verdad que se le ha conculcado, porque él tiene derecho a asociarse. Lo que no puede ser es candidato, no puede ser postulado a la presidencia de la República. Él puede ser parte de aquel partido. Puede ingresar a otro partido y formar otro partido. Sin figurar en la oferta electoral del próximo año. Ahora, yo quiero que ustedes me permitan leer esta consideración de la Corte Interamericana en el caso de Castañeda Goodman. Cuando se refiere a las causales
a las condiciones de elegibilidad, establece lo siguiente: estas causales se refieren a las condiciones habilitantes que la ley puede imponer para ejercer los derechos políticos. No es posible aplicar al sistema electoral que se establezca en un estado solamente las limitaciones del párrafo 2 del artículo 23 de la Convención Americana. La disposición que señala las causales por las cuales se puede restringir el uso de los derechos del párrafo 1 tiene como propósito único evitar la posibilidad de discriminación contra individuos en el ejercicio de sus derechos políticos. Ahora, él lo ejerció, entonces no es una condición adicional, es una consecuencia, como ha dicho Hoppelman, de haber ejercido en la etapa preelectoral su derecho a ser elegible. Perdió, usted no puede ser candidato en la etapa electoral, en el periodo de campaña electoral. Doctor Hoppelman. Creo que, si mal no recuerdo, concurrieron a las primarias 6.000 y tanto de personas a esa contienda, en ambos partidos. Solamente habían disponibles 1.200, 1.300 candidaturas. Esas casi 5.000 personas que participaron en esas primarias ejercieron su derecho a ser elegibles a través de las reglas que el sistema político y democrático dominicano establece a través de esas leyes orgánicas. Pretender ahora decir que ese ejercicio de ese derecho fue incompleto o no es suficiente, o que limitar el ejercicio de una candidatura de manera indefinida y sin ningún tipo de límites es desproporcional, irracional e ilícito, yo entonces tendría que ir de nuevo a la universidad. Bien. Perdón, y no es discriminatorio porque es una sanción oponible a todos los que perdieron. Es que ninguno de los que perdió puede ser candidato ya a posiciones electivas en esta contienda del próximo año. Bien, caballeros, muchísimas gracias nuevamente por la amabilidad de aceptar nuestra invitación. Este es un tema que merece muchos otros programas, están invitados para uno nuevo, en el caso de que la Corte Suprema, la Corte Constitucional decida, cuando decida. Y a los amigos televidentes, gracias por su atención y los esperamos como de costumbre mañana a la hora de siempre. Hasta entonces.